complementaria a eso que ya hemos venido desarrollando. ¿Qué podemos decir de las enfermedades infecciosas? Bueno, primero una serie de definiciones que son necesarias que tengamos claro para poder abordar el tema de enfermedades infecciosas. Uno, ¿qué es enfermedad? Entonces, se define enfermedad como una condición patológica de los tejidos o partes de nuestro cuerpo que se caracteriza por un grupo identificable de signos y síntomas. Es decir, cuando hablamos de enfermedad nos estamos refiriendo a una serie de alteraciones que pueden ser anatomopatológicas, anatomofisiológicas, que se dan en nuestros tejidos, en nuestros órganos, y que a esas alteraciones las podemos identificar es a través de una serie de signos y una serie de síntomas. Entonces, el profesional de la salud, por ejemplo, el médico o el enfermero o incluso el bacteriólogo o fisioterapista, cualquier profesional de la salud, puede desde su cosmovisión, desde su formación profesional, identificar algunos signos y síntomas que son propios de la enfermedad. Un signo sería algo que podemos medir, algo que medimos, por ejemplo, tomar la temperatura es un signo, medir la temperatura, eso viene a ser un signo de enfermedad infecciosa. Por ejemplo, el aumento de la temperatura corporal es un signo clásico de enfermedades infecciosas, solo por decir un ejemplo. Pero también hay síntomas que son característicos, que es lo que manifiesta el paciente, lo que el paciente siente, lo que dice tener. Esos son también aspectos que son importantes para hablar de enfermedad infecciosa, o sea, son características propias de la enfermedad. Ahora, de acuerdo con esos signos y esos síntomas, pues hay enfermedades que simplemente se pueden diagnosticar con base en esos criterios. Pero hay otras enfermedades infecciosas que requieren de unas pruebas para poder confirmar si hacer un diagnóstico certero sobre el tipo de enfermedad que está agobiando al paciente, porque hay algunas enfermedades infecciosas cursan con signos y síntomas similares. Por ejemplo, las enfermedades de las vías respiratorias, muchas cursan con los mismos signos y síntomas. Muchas cursan, por ejemplo, con fiebre, con congestión respiratoria, con dificultad respiratoria, con aumento de la mucosidad y cosas así. Entonces, esas son cosas que son signos y síntomas que no son específicos de algunas enfermedades infecciosas, sino que son generales y que para ello entonces se requerirían de otras estrategias diagnósticas, por ejemplo, exámenes de laboratorio, imágenes diagnósticas, etc. ¿Cómo se definen las enfermedades infecciosas? Se definen como aquella enfermedad causada por un agente infeccioso. Entonces, ese agente infeccioso puede ser bacteria, puede ser un virus, también puede ser parásitos que pueden ser protozoarios parásitos, como por ejemplo las amebas, las yardias, son parásitos protozoarios. Virus que causen enfermedades infecciosas, pues ya conocemos varios. Estamos, de hecho, en este momento en una pandemia, el SARS-CoV-19, que es un virus que produce una enfermedad infecciosa que es conocido como coronavirus. La enfermedad se conoce como COVID-19, pero el agente causal, el agente etiológico, es un virus, un coronavirus. Y también hay enfermedades infecciosas que son causadas por bacterias. Entonces hay diferentes bacterias relacionadas con enfermedades infecciosas, como por ejemplo bacterias como Staphylococcus aureus, bacterias como la Listeria monocitógenes, bacterias como Salmonella, son bacterias, son agentes productores de enfermedades infecciosas. Y hongos, como los que les hablé en la clase anterior, que producen, por ejemplo, las tiñas, tiña corporis, tiña barbae, son hongos, son enfermedades infecciosas causadas por hongos, o algunas micosis internas, como las causadas por Histoplasma capsulatum, que producen neumonía y producen meningitis. Esas también son enfermedades infecciosas y son producidas por hongos. Estas enfermedades infecciosas aquejan a los humanos, también pueden aquejar o afectar a animales, en fin, y la transmisión puede darse de animales a humanos o de humanos a animales, que es típico de las enfermedades, de algunas enfermedades infecciosas que son zoonóticas, algunas. Por ejemplo, la del COVID-19 es una enfermedad zoonótica y es infecciosa. Otra definición que hay que tener en cuenta es la definición de infección.
Cuando hablamos de infección, entonces hablamos de infección cuando un agente infeccioso, digamos que ingresa a nuestro cuerpo, tiene contacto con nuestros tejidos y se reproduce en nuestro sistema. Y se reproduce a un punto que llega a un nivel o a un grado de multiplicación que ya puede producir la enfermedad. Entonces, el inóculo microbiano aumenta en nuestro cuerpo y desarrolla la enfermedad. Ahí estamos hablando entonces de una infección. Y un organismo patógeno es aquel agente infeccioso que es el que causa la enfermedad, es decir, es el agente etiológico. El huésped viene a ser el organismo infectado, es decir, el organismo que aloja al agente patógeno que causa la enfermedad infecciosa. Y la virulencia no es más que la cuantificación de la patogenicidad de ese agente infeccioso, es decir, la capacidad que tiene ese agente de producir enfermedad de forma rápida y severa en el huésped susceptible. Aspectos generales de las enfermedades infecciosas. Uno, las enfermedades infecciosas son responsables de un cuarto a un tercio de todas las muertes en el mundo. Es decir, la tercera o cuarta parte de las muertes que se dan a nivel mundial son causadas por enfermedades infecciosas. Es decir, las enfermedades infecciosas aún siguen siendo un problema importante de salud pública a nivel mundial. Estas enfermedades infecciosas, digamos que representan más de la mitad de las muertes en los niños menores de 5 años a nivel mundial. Es decir, en la primera infancia, que va desde los 0 a los 5 años, 11 meses y 29 días, esa es la primera infancia. Digamos que una de las principales causas de muerte en la primera infancia son las enfermedades infecciosas, en particular aquellas causadas por virus respiratorios y por virus gastrointestinales, virus que producen diarrea, son de las principales causas de enfermedades, de causas de muerte en la primera infancia. Tenemos, por ejemplo, los rotavirus como principal causa de diarrea en la primera infancia. Ahora, de las 10 principales causas de muerte, la OMS estima que 5 de esas 10 son enfermedades infecciosas. Son las responsables son, digamos que dentro de las 10 principales causas de muerte, 5 se deben a enfermedades infecciosas. Agentes infecciosos que son altamente agresivos, tenemos por ejemplo el virus del VIH que produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Es un virus ampliamente difundido a nivel mundial. Se estima que cerca de 50 millones de personas están infectadas por el virus y ha matado aproximadamente unas 20 o 25 millones de personas. Entonces es una enfermedad infecciosa que es altamente mortal. Y tenemos otra como el paludismo, que es una enfermedad infecciosa pero de origen parasitario, que es producido por parásitos del género Plasmodium. Ahí tenemos el Plasmodium vivax, el Plasmodium falciparum, el Plasmodium malariae, el Plasmodium ovale, que son parásitos que producen esta enfermedad infecciosa que es el paludismo, es responsable de gran cantidad de muertes a nivel mundial todos los años, especialmente en países de la zona tropical, como Colombia, que está en el trópico, y en la zona de África, en el África subsahariana y en Asia. También tenemos la tuberculosis, que es una enfermedad infecciosa, pero de tipo bacteriano, que es producida por bacterias Mycobacterium, bacterias del género Mycobacterium. Tenemos ahí Mycobacterium tuberculosis, que es la enfermedad que es el agente causal de esta enfermedad infecciosa, que es la tuberculosis. Ese Mycobacterium tuberculosis es una bacteria que produce un tipo de alteración a nivel pulmonar, que es típico de la tuberculosis, pero también hay tuberculosis extrapulmonar, es decir, la bacteria tiene la capacidad de migrar a otros órganos y también producir daño. Por ejemplo, a nivel renal también puede producir daño el Mycobacterium tuberculosis. Entre otros agentes altamente infecciosos, pues las enfermedades infecciosas, como les decía, son una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Tenemos infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas, entre otros, son digamos que parte de la gran variedad de enfermedades infecciosas que actualmente tenemos en el mundo y que son un importante problema en la salud pública mundial. Un poco de historia sobre las enfermedades infecciosas. Bueno, las enfermedades infecciosas existen desde que el hombre existe en la Tierra.
Es decir, los agentes infecciosos han estado, digamos que relacionados con el hombre de toda la vida. Por ejemplo, la viruela se describe desde la antigüedad, en las antiguas civilizaciones egipcias y chinas, en algunas inscripciones en pergaminos y en las paredes de las tumbas egipcias ya se hablaba de la viruela como una importante causa de muerte. En esa época se pensaba que eran maldiciones de los dioses o que eran plagas que enviaban algunos dioses como se sentían agraviados por los humanos, entonces enviaban esas plagas y las personas morían. Entonces la viruela es una enfermedad viral descrita hace muchos años, desde la antigüedad, y es responsable de una gran cantidad de muertes a nivel mundial. De hecho, se estima que la viruela mató aproximadamente a unas 20 o 25 millones de personas en la época álgida de este virus, pero a lo largo de la historia se estima que ha matado a más de 50 millones de personas la viruela, y es una enfermedad causada por el virus de la viruela, es una enfermedad infecciosa. Hay pruebas de que el paludismo y la poliomielitis han existido desde tiempos antiguos. Desde las antiguas civilizaciones chinas también se describía el paludismo y de hecho se tomaba la corteza del árbol de quina como tratamiento para combatir este agente o a estos agentes parasitarios que producen el paludismo. En el siglo XIV, la peste bubónica o peste negra, que causada por una bacteria, la Yersinia pestis, también fue responsable de gran cantidad de muertes. Se estima que mató a 20 millones de personas solo en el continente europeo. Entonces es una enfermedad infecciosa de origen bacteriano. Y en el siglo XX, pues recientemente la gripe española mató alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo. Entonces, estos son simplemente ejemplos de cómo a lo largo de la historia las enfermedades infecciosas han sido causa de gran cantidad de muertes, de pandemias, como la que estamos viviendo actualmente, la del COVID-19, es una pandemia, es una enfermedad infecciosa y que ha matado gran cantidad de personas. Ya estamos hablando de cifras que superan, en el caso de los infectados, más de 3 millones de infectados, si no me equivoco en las estadísticas. Y la cantidad de muertos, pues ya ustedes han visto en las noticias que ha sido algo alarmante y sobre todo por el poco tiempo que tarda en propagarse la enfermedad. Con el caso del VIH-Sida, pues hasta el momento se estima que han sido 20 millones de muertos. Todos estos ejemplos dibujan lo que a lo largo de la historia han sido las enfermedades infecciosas. Robert Koch, que un médico de origen alemán, fue uno de los que más estudió las enfermedades infecciosas y se preocupó por demostrar que los agentes infecciosos son los responsables de estas enfermedades. Entonces fueron 4 los postulados que planteó Koch para explicar la característica de estas enfermedades infecciosas. Yo creo que esto ya les hablé, pero no está de más recordar que Koch decía dentro de sus postulados que el agente que produce la enfermedad debe estar presente en el organismo enfermo y ausente en el individuo sano, que ese agente puede ser aislado del enfermo y se puede cultivar y que ese agente, habiendo crecido en ese cultivo de experimentación, se puede introducir en un animal de experimentación susceptible y ese animal va a desarrollar la enfermedad y que luego ese agente se puede reaislar de ese organismo de experimentación y se reproduce nuevamente el agente en otro medio de cultivo. Es decir, lo que en resumen Koch decía es que los agentes que producen las enfermedades infecciosas deben estar presentes en el individuo enfermo y no deben estar presentes en el individuo sano y que del individuo enfermo podemos aislar por unas técnicas de cultivo al agente que produce la enfermedad infecciosa y que ese agente infeccioso lo podemos inocular en un individuo sano y ese individuo va a desarrollar la enfermedad. Así de sencillo, eso lo planteaba el señor Koch. Los agentes que producen las enfermedades infecciosas, como bien les decía, pueden ser de diferentes categorías o clasificaciones. Pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser parásitos protozoarios, pueden ser parásitos helmintos o pueden ser hongos. Parásitos, digamos, helmintos como los gusanos, como las tenias, como aquí vemos en esta imagen, en la imagen inferior, vemos una tenia, eso es un helminto. Helminto significa gusano o verme. También pueden ser hongos, como los que vemos aquí. Estas son cápsulas
estas son levaduras, son estructuras de hongos, y estos son hifas, son micelios, hifas, perdón, que también son estructuras de hongo, y los hongos son agentes que producen enfermedades infecciosas. También puede ser por protozoarios parásitos. Aquí vemos, por ejemplo, estos parásitos que están dentro de estos glóbulos rojos. Estos son Plasmodium, son parásitos que producen malaria. Entonces, estos parásitos protozoarios también son agentes infecciosos. También los agentes infecciosos pueden ser virus. Aquí vemos estos virus. Este es parece un coronavirus, tiene unas espículas típicas del coronavirus. Son también agentes que producen enfermedades infecciosas. Pero también pueden ser bacterias, como vemos acá, estas son bacterias de forma bacilar, que tienen forma alargada, y también son responsables de enfermedades infecciosas. ¿Cómo se transmiten esas enfermedades infecciosas? Entonces, las formas y las vías de transmisión son variadas. Una forma de transmisión de las enfermedades infecciosas puede ser a través del aire, también se pueden transmitir a través de alimentos o agua contaminados. Por ejemplo, a través del aire, lo que estamos viendo con la pandemia del COVID-19 es una enfermedad que se transmite a través del aire. Las personas tosen, estornudan y eliminan partículas virales en la saliva, y esa saliva viaja a través del aire y tiene contacto con otras personas, y esas otras personas se infectan de ese agente infeccioso. Entonces, una vía de transmisión de las enfermedades infecciosas puede ser el aire. Otra puede ser a través de alimentos o agua contaminados. Nosotros podemos consumir, por ejemplo, alimentos que estén contaminados con bacterias. Esas bacterias ingresan por la vía oral y nosotros vamos a desarrollar entonces la enfermedad infecciosa que causa esa bacteria. O también a través del agua. Por eso es la importancia de consumir agua potable y de consumir alimentos cocidos adecuadamente para evitar la propagación de enfermedades infecciosas. También se puede dar la transmisión de enfermedades infecciosas a través de fluidos corporales. Por ejemplo, a través de la sangre o a través de algunas secreciones se pueden transmitir agentes infecciosos. Por ejemplo, el virus de la rabia se puede transmitir a través de secreciones de heridas de animales que estén infectados con el virus, y pueden llegar a nosotros y bueno, si no estamos inmunizados contra el virus podemos desarrollar la enfermedad. También puede ser, por ejemplo, a través de la sangre, que la sangre es un fluido corporal también. A través de los mosquitos pueden transmitir enfermedades infecciosas solo por succionar nuestra sangre y luego picar a otra persona y transmitirle el agente infeccioso. Es el caso de enfermedades como el dengue, el Zika, el chikungunya, que son transmitidas por mosquitos. Los mosquitos nos pican, extraen la sangre de nosotros, y si nosotros tenemos el virus, el mosquito se infecta con el virus y luego el mosquito migra hacia otra persona, lo pica y le transmite el virus. Es una forma también de transmisión de enfermedades infecciosas. También puede ser por contacto directo con objetos contaminados. Lo estamos viendo con esta pandemia del COVID. Si una persona tiene contacto con un barandal, por ejemplo, pone la mano en un barandal donde anteriormente tosió una persona, ese queda contaminado con el virus y luego nosotros tenemos contacto con eso y llega a nosotros el virus y produce la enfermedad infecciosa. Es decir, son muchas las formas de transmisión de las enfermedades infecciosas. Otra forma puede ser a través de vectores, es decir, animales como insectos, aves, murciélagos, que pueden contaminarse, pueden estar infectados con el virus o con el agente infeccioso, puede ser también bacteria, también puede ser un parásito, y estos animales tienen contacto con nosotros, nos pueden picar, morder y llegar a inocular en nosotros el agente infeccioso, y de esa manera desarrollamos la enfermedad infecciosa. Fases de las enfermedades infecciosas. Entonces se han descrito varias fases de las enfermedades infecciosas. Por un lado tenemos el periodo de incubación, que no es más que el tiempo entre la infección y la aparición de signos y síntomas. Es decir, nosotros nos exponemos al agente infeccioso y luego de cierto tiempo empezamos a desarrollar los signos y síntomas propios de la enfermedad. A eso se le conoce como periodo de incubación. Es decir, el periodo de tiempo que transcurre entre la primoinfección, es decir, la primera vez que nos infectamos, hasta que desarrollamos los signos y síntomas. Luego viene entonces una fase prodrómica. La fase prodrómica se caracteriza porque es por signos inespecíficos, pero que dan señal de inicio de las enfermedades. Por ejemplo, en la fase prodrómica podríamos ubicar a la fiebre. La fiebre puede ser un signo inespecífico, pero que orienta
hacia una enfermedad infecciosa. A un paciente le da fiebre y la gente sospecha, el personal médico o el personal de enfermería sospecha de que el paciente tiene una enfermedad infecciosa, pero es algo inespecífico, no sabemos qué enfermedad es, pero tiene fiebre. Y si tiene fiebre, está enfermo y debe tener algún proceso infeccioso. Eso se llama entonces fase prodrómica, se caracteriza por signos inespecíficos. Tenemos también una fase clínica, entonces en la fase clínica ya la persona experimenta los síntomas y los signos típicos de la enfermedad. Entonces ya no solamente hablamos de signos, sino que ya estamos hablando de síntomas. Ya el paciente empieza a referir una serie de características de dolencias que apuntan hacia una enfermedad infecciosa. Y la fase de declive que se caracteriza por la desaparición de los síntomas. Y luego viene la recuperación. Ya en esta, pues, el paciente en él han desaparecido todos los síntomas, los tejidos empiezan a sanar, los órganos empiezan a sanar y el paciente recupera su energía vital, su fuerza. Entonces, estas son las fases que describen a una enfermedad infecciosa. Ahora, las enfermedades infecciosas tienen una clasificación, entonces hay varias clasificaciones de acuerdo con la duración o tiempo de evolución de las enfermedades infecciosas. Hay unas que son agudas, hay unas que son crónicas y hay unas que son latentes. Entonces, las enfermedades infecciosas que son agudas son aquellas que se desarrollan en un periodo de tiempo corto, o sea, evolucionan rápidamente. Por ejemplo, la persona hoy está bien, pero ya al día siguiente tiene amigdalitis. Entonces, la amigdalitis, si se desarrolla en un periodo de tiempo corto, es una amigdalitis aguda, o sea, es una enfermedad aguda. Entonces, las enfermedades agudas se desarrollan en un periodo de tiempo corto, evolucionan rápidamente. Eso es típico de algunas enfermedades infecciosas, las que son agudas. Por ejemplo, estas infecciones respiratorias como la gripe es una enfermedad aguda. La persona se infecta de gripe y al cabo de unas horas o de un día ya desarrolla los signos y síntomas de la gripe. Es una enfermedad aguda porque se desarrolla en un periodo de tiempo corto. Pero hay otras que se desarrollan en un periodo de tiempo más largo y que evolucionan incluso en años. Esas son enfermedades infecciosas pero que son de tipo crónico. Es decir, se desarrollan lentamente, suelen ser menos graves, pero pueden ser mortales. Por ejemplo, la infección por el VIH-Sida es una enfermedad infecciosa, pero crónica. O sea, que evoluciona en un periodo de tiempo largo. O sea, que requiere de bastante, incluso de años, para poder llegar a una evolución de tal manera que pueda destruir tejidos e incluso causar la muerte al paciente. La hepatitis B, por ejemplo, también es una enfermedad infecciosa, pero que es de tipo crónico. También tarda meses y años en desarrollarse. Y hay unas que son de tipo latente, que se caracterizan por periodos entre un brote y otro y que no hay síntomas de la enfermedad. Por ejemplo, hay personas que pueden tener un agente infeccioso, pero no desarrollan síntomas ni signos de la enfermedad, pero o sea, quiere decir que esa enfermedad está de forma latente en ese paciente. Esa también es una clasificación para las enfermedades infecciosas de acuerdo con el tiempo o la duración. También hay otra clasificación de acuerdo con la localización del agente infeccioso. Entonces, si la enfermedad infecciosa se dice que es local, si se limita a un área específica de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las enfermedades que se caracterizan por brotes, por ejemplo, brotes que te salen en la piel o lesiones a nivel cutáneo, que en una sola parte de tu cuerpo es localizada. Se dice que es una enfermedad infecciosa local. O sea, se circunscribe solamente a una zona anatómica. Pero hay unas que son de tipo sistémico. Entonces, las enfermedades infecciosas de tipo sistémico son aquellas que se diseminan por todo nuestro cuerpo. Es decir, pueden tomar vía sanguínea y se distribuyen en todos nuestros órganos. Por ejemplo, la septicemia, las sepsis bacterianas, son enfermedades infecciosas que se caracterizan porque las bacterias a través de la sangre viajan a todos los órganos e infectan todos los órganos. Ahí estamos hablando de una enfermedad sistémica, o sea, si afecta a la mayoría de órganos de nuestro sistema, de nuestro cuerpo. Hay otra clasificación de las enfermedades infecciosas que es de acuerdo con el momento. Entonces, de acuerdo con el momento, pueden ser primarias y pueden ser secundarias. Las enfermedades infecciosas de tipo primario son aquellas en las cuales la infección inicia en una persona previamente sana, o sea, una persona sana y de repente empezó a desarrollar una enfermedad infecciosa. Se dice entonces que esa enfermedad es de tipo primario y es secundaria
si la enfermedad se produce en una persona debilitada por una infección primaria. Por ejemplo, las personas que se infectan por el virus del VIH, la enfermedad primaria sería el virus del VIH, pero a causa del deterioro inmunológico que produce el virus, pueden venir otros agentes infecciosos diferentes al virus del VIH y causar otra enfermedad en ese paciente. Entonces, esa otra enfermedad vendría a ser una enfermedad secundaria, o sea, es secundaria a una enfermedad infecciosa inicial o primaria. La inicial o primaria sería, por ejemplo, la del VIH y la secundaria sería la enfermedad causada por el otro agente infeccioso. Y les voy a dar un ejemplo de lo que está pasando actualmente. Actualmente hay personas que están muriendo por el COVID-19, pero que tienen una enfermedad infecciosa de base. Por ejemplo, personas con VIH actualmente han muerto a causa del COVID-19. ¿Cuál sería la enfermedad primaria? La del VIH. ¿Cuál sería la enfermedad secundaria en estos casos? El COVID-19, que está matando a personas que tienen VIH. Entonces, eso es un ejemplo de primario y secundario. ¿Cómo los agentes infecciosos causan la enfermedad? Bueno, hay diferentes mecanismos de los cuales se valen los agentes infecciosos para causar las enfermedades infecciosas. Uno es produciendo toxinas. Entonces, algunos agentes infecciosos producen toxinas que destruyen nuestros tejidos, nuestros órganos y nuestras células y de esa manera nos llevan incluso a la muerte. Por ejemplo, el COVID-19 se sabe que destruye tejido pulmonar y esa destrucción del tejido pulmonar lleva a la muerte. O sea, esa es una forma. Otro es, por ejemplo, el virus del VIH que ataca a los linfocitos T CD4 y los destruye de tal manera que lleva al paciente a una inmunodeficiencia y esa inmunodeficiencia lo termina llevando a la muerte. Otra forma de que los agentes infecciosos produzcan las enfermedades infecciosas es invadiendo directamente y destruyendo las células de nuestro cuerpo, como lo hace, por ejemplo, el virus del VIH. O algunos, como les decía, produciendo toxinas, por ejemplo, la entamoeba histolítica, que es la ameba patógena, ella produce una toxina que puede destruir nuestras células intestinales, puede incluso perforar el intestino, es una característica que tiene ese agente infeccioso. O por ejemplo la toxina Shiga, que es producida por la bacteria Shigella y produce un daño a nivel intestinal, produce una alteración de las células intestinales y eso desencadena una diarrea y una pérdida de electrolitos. El paciente se deshidrata y puede llegar a la muerte. Eso es producido por ese tipo de toxinas. Otra forma es activación de la respuesta del sistema inmune del huésped a las enfermedades infecciosas. O sea, nuestro sistema inmune incluso también nos puede afectar a nosotros por la presencia de un agente infeccioso. Al llegar ese agente infeccioso a nuestro sistema inmunitario entonces empieza a tratar de destruir a ese organismo, a ese agente infeccioso y con ello también destruye células de nuestro cuerpo y eso también es un problema para nosotros que está asociado a la enfermedad infecciosa, pero es más que todo de nuestra inmunidad. Ejemplos de enfermedades infecciosas, tenemos la gripe, ya saben que es una enfermedad aguda, yo les decía, que es contagiosa, que es causada por el virus de la gripa, el virus de la influenza, por ejemplo, es una infección de las vías respiratorias, principalmente de la vía alta, pero que puede llegar a comprometer la vía respiratoria baja. Pero los síntomas de esta enfermedad pueden ser sistémicos, o sea, se pueden sentir en todo el cuerpo. Las epidemias que se producen por la gripe son estacionales, o sea, tienen que ver con las estaciones del año, más que todo son típicas en épocas de lluvia, aunque son de baja mortalidad, pero que pueden producir pandemias que pueden ser mortíferas, como estamos viendo, por ejemplo, con las actuales enfermedades que están azotando al mundo actualmente. El virus de la gripe es altamente cambiante y puede infectar a varias especies, incluso los humanos, también puede afectar a aves, a cerdos, etcétera. Otro ejemplo de enfermedad infecciosa es el virus del VIH, SIDA, que produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. Es un virus que ataca a nuestro sistema inmunitario, destruye los linfocitos CD4 y al destruir los linfocitos CD4 nuestro sistema queda, digamos que, sin una adecuada respuesta inmunitaria frente a otros agentes infecciosos y esto nos puede llevar a causar la muerte. Es una enfermedad crónica que evoluciona en un periodo de tiempo relativamente largo, incluso años, pero también se puede tratar con algunos fármacos antirretrovirales
que son los típicos que se usan contra el virus del VIH, que no matan al virus, pero sí evitan que se siga multiplicando. ¿Cómo reducir la propagación de enfermedades infecciosas? Una forma de hacerlo es a través de las vacunas. Sabemos que las vacunas son inmunobiológicos que se inoculan en nuestro cuerpo y que van a estimular la producción de células de memoria inmunológica y de anticuerpos que van a neutralizar a esos agentes infecciosos. Entonces, las vacunas, digamos que es uno de los principales métodos que el hombre se ha ideado para reducir las enfermedades infecciosas. ¿Cuál es el principio de las vacunas? Las vacunas son preparados inmunobiológicos que contienen al agente que causa la enfermedad o a fracciones de ese agente o estructuras de ese agente o proteínas de ese agente, y esas sustancias o ese agente que está en las vacunas es el que va a inducir la inmunidad en nosotros. Esas son las características de las vacunas. Están constituidas por agentes que producen enfermedad pero que han perdido la capacidad de producir enfermedad, pero que conservan la capacidad de inducir una respuesta inmunitaria en nosotros. Las vacunas pueden ser vivas, se les llama vacunas vivas o replicativas, las que están constituidas por el agente infeccioso vivo, o sea que contiene al agente infeccioso vivo y te inoculan o te inyectan el agente infeccioso vivo. Esas se llaman vacunas vivas o replicativas. Pero hay unas vacunas que también se les conoce como vacunas muertas o no replicativas. Las vacunas muertas o no replicativas son aquellas que no tienen al agente vivo, sino parte del agente infeccioso, estructuras del agente infeccioso pero muerto. Y esas estructuras tienen la capacidad de inducir inmunidad en nosotros. Una característica de las vacunas no replicativas es que requieren más de una dosis para generar una buena inmunidad. Y en cambio las vacunas vivas pueden generar inmunidad en una sola dosis. Otro mecanismo que se utiliza para reducir las enfermedades infecciosas o para reducir la propagación de estas son los antimicrobianos. Entonces, los antimicrobianos son sustancias que pueden ser de origen químico, pueden ser también de origen sintético y hay también de origen natural. Y estas sustancias lo que hacen es destruir a los agentes infecciosos. Dentro de los antimicrobianos, entonces tenemos los antibacterianos y también conocidos como antibióticos, y también tenemos los antiparasitarios que también son antibióticos. Entonces tenemos antibióticos antibacterianos, antibióticos antiparasitarios, antibióticos antimicóticos, que son los que destruyen hongos, y tenemos antibióticos antivirales. Entonces, los antibióticos antibacterianos son sustancias químicas que destruyen a las bacterias. Hay varias familias de antibióticos antibacterianos. La más amplia, la más grande familia de antibióticos antibacterianos es la familia de los betalactámicos. Los betalactámicos son antibióticos antibacterianos que tienen la capacidad de destruir la formación de la pared celular de las bacterias. Inhiben la formación de la pared celular de las bacterias y de esa manera destruyen las bacterias. Ejemplos de antibióticos antibacterianos betalactámicos tenemos las penicilinas, las cefalosporinas, son antibióticos antibacterianos de tipo betalactámicos. Hay otros antibióticos antibacterianos como los macrólidos. Los macrólidos son otra familia de antibióticos antibacterianos. Dentro de los macrólidos tenemos la eritromicina, la acitromicina y la claritromicina. Son antibióticos antibacterianos que son útiles para destruir agentes infecciosos como las bacterias. Y hay muchas otras familias de antibióticos y no vamos a extendernos en el tema de antibióticos, pero eso tiene bastante tema. Por ejemplo, los aminoglucósidos es otra familia de antibióticos. Ahí tenemos antibióticos antibacterianos. Ahí tenemos la gentamicina, la amicacina, la neomicina, son antibióticos antibacterianos de la familia de los aminoglucósidos. Tenemos también antibióticos antiparasitarios. Ahí tenemos, por ejemplo, el albendazol, el mebendazol, el pamoato de pirantel, el oxantel, son antibióticos antiparasitarios. Algunos destruyen helmintos, otros destruyen parásitos protozoarios. Por ejemplo, el albendazol, el mebendazol y el pamoato de pirantel son antihelmínticos, es decir, destruyen parásitos helmintos o gusanos. Otro método para reducir la propagación de enfermedades infecciosas es la buena higiene personal y el saneamiento. Sabemos que, por ejemplo, algunos agentes que producen enfermedades infecciosas se desarrollan en ciertas condiciones ambientales.
por ejemplo, en condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas, se desarrollan algunos agentes infecciosos o se desarrollan los vectores que transmiten esos agentes infecciosos. Entonces, el saneamiento es importante para reducir la propagación de las enfermedades infecciosas. La buena higiene personal, pues también, si nosotros no nos aseamos, pues corremos el riesgo de que agentes infecciosos se multipliquen en nosotros y produzcan enfermedades infecciosas. Estamos viendo eso ahora mismo con lo de COVID-19. Una de las recomendaciones, por ejemplo, con esta enfermedad infecciosa es el lavado de manos. Eso es buena higiene personal y es una forma de evitar la propagación de enfermedades infecciosas. Otra, la protección contra los agentes que nos pueden transmitir enfermedades infecciosas. Por ejemplo, protección contra los mosquitos, uso de repelentes y cosas así que también nos sirven para evitar la propagación de enfermedades infecciosas. Otro método es la cuarentena, como lo que estamos viendo actualmente con el COVID-19. La cuarentena ha sido un método también para reducir la propagación de enfermedades infecciosas, es decir, el aislamiento o ¿cómo le llamamos? Confinamiento de personas en espacios cerrados para evitar la propagación del agente infeccioso. Hay otra categoría de enfermedades infecciosas que se les tiende a denominar como enfermedades infecciosas emergentes. Entonces, las enfermedades infecciosas, las emergentes, son las que han aparecido recientemente en una población o cuya incidencia o rango geográfico está aumentando rápidamente. Esas son enfermedades emergentes. Por ejemplo, la que estamos viviendo actualmente con el COVID-19 es una enfermedad infecciosa emergente. ¿A qué se debe que esas enfermedades infecciosas surjan o resurjan? Uno, a la aparición de un agente desconocido anteriormente. Dos, a la evolución de un nuevo agente infeccioso. Tres, a la propagación de un agente infeccioso a un nuevo huésped. Cuatro, propagación de un agente infeccioso a nuevos lugares. O adquisición de resistencia a los antimicrobianos, por ejemplo, a los antibióticos, o la introducción deliberada en una población. Esas son características de enfermedades infecciosas emergentes. Una enfermedad infecciosa emergente puede ser una que se dio en un tiempo y que ahora nuevamente aparece. O sea, está emergiendo nuevamente la enfermedad. Esas son enfermedades infecciosas emergentes. Por ejemplo, la de COVID-19, el SARS-CoV-19 es un nuevo agente infeccioso, pero pertenece a una familia de virus que son los coronavirus. O sea, y los coronavirus son ampliamente conocidos que han causado enfermedades anteriormente. Entonces, por eso, esta enfermedad se puede decir que es una enfermedad infecciosa emergente. Dentro de los organismos que producen enfermedades infecciosas, pues están las bacterias. Sabemos que las bacterias son un grupo muy numeroso y heterogéneo de microorganismos, numerosos porque están ampliamente difundidos en la naturaleza, hay un gran número, y heterogéneo porque hay diversidad de ellos, hay diferentes tipos de bacterias que producen enfermedades infecciosas. Perdón. Existe un amplio grupo de bacterias que son de vida libre, o sea, que no requieren de un huésped, pero hay muchas bacterias que requieren de un huésped y esas que requieren de un huésped son las que producen enfermedad en humanos. Características de las bacterias, bueno, como vemos en la imagen, arriba vemos, estas son bacterias, tienen una son células que son más simples que las células eucariotas. Las bacterias son células procariotas, o sea, quiere decir que no tienen un núcleo definido, a diferencia de las células eucariotas que sí tienen un núcleo definido. Las bacterias son células más simples, pero que son responsables de varias enfermedades infecciosas. Características de las bacterias: carecen de un núcleo definido, de un núcleo verdadero, y no tienen organelas, a diferencia de las eucariotas que sí tienen organelas. El cromosoma de las bacterias es más pequeño y tienen una pared que es rica en peptidoglicano. Aquí en este cuadro vemos diferencias entre las células eucariotas y las células procariotas. Ya saben que las células procariotas son las bacterias y que son mucho más pequeñas que las eucariotas, tienen entre 0.5 a 3 micrómetros y que no tienen una membrana nuclear y no tienen organelas, entre otras características, digamos. ¿Cómo se clasifican las bacterias? Pues de acuerdo con la tinción de Gram, las bacterias pueden ser gram positivas o pueden ser gram negativas. Las bacterias gram positivas son las que se colorean con la tinción de Gram y toman un color morado o azul oscuro, utilizando un colorante que es el cristal violeta, toman ese colorante. Y las gram negativas son las que se tiñen de color rosado o fucsia y
aquí vemos, por ejemplo, estas que están acá, que toman el color azul oscuro, son las gram positivas, y las que toman el color rosado o fucsia son las bacterias gram negativas. Ejemplo de bacterias gram positivas tenemos Staphylococcus aureus, es una bacteria gram positiva que es responsable de diferentes tipos de enfermedades infecciosas. Y ejemplo de bacterias gram negativas tenemos la Escherichia coli, es una bacteria gram negativa que produce enfermedades infecciosas. Entonces, la tinción de gram es una tinción que nos permite clasificar a las bacterias en bacterias gram positivas y en bacterias gram negativas. Las bacterias gram positivas, bueno, hay diferentes tipos. Tenemos, ya les mencioné, Staphylococcus aureus, tenemos los estreptococos como el Streptococcus pyogenes, el Streptococcus agalactiae, son bacterias gram positivas. El Streptococcus pneumoniae, que produce neumonía, o neumococo, es una bacteria gram positiva. Y tenemos bacterias gram negativas como la Escherichia coli, es una bacteria gram negativa, como también la Klebsiella, el Citrobacter, el Proteus, la Salmonella, son bacterias gram negativas. La Salmonella, que produce fiebre tifoidea, es una bacteria gram negativa. ¿En qué radica la importancia de que se clasifiquen o se categoricen como gram positiva o gram negativa? Porque los tratamientos con antibióticos, los protocolos de tratamiento con antibióticos van a utilizarse dependiendo de qué tipo de bacteria es la que está afectando al paciente. Si es una bacteria gram positiva, entonces se van a utilizar antibióticos contra bacterias gram positivas, y si es una bacteria gram negativa, entonces se van a utilizar antibióticos contra bacterias gram negativas. Entonces, las bacterias gram positivas, las gram negativas, pueden ser oportunistas. ¿Qué quiere decir oportunistas? Que dependiendo de ciertas condiciones en el huésped, ellas van a producir la enfermedad. Ejemplos de bacterias gram negativas. Por ejemplo, una condición en el huésped, un paciente diabético. Entonces, ser diabético es una condición de base para que estas bacterias produzcan enfermedad. O sea que los pacientes que tienen diabetes son más susceptibles de desarrollar enfermedades infecciosas bacterianas, por ejemplo, porque las bacterias utilizan el azúcar como una fuente de energía. Entonces, fácilmente van a parasitar a estos agentes, a estas personas, y le van a producir enfermedad. Ejemplos de bacterias gram negativas. Tenemos las neiserias, como la Neisseria gonorrea, que produce la gonorrea, una enfermedad de transmisión sexual. También la Neisseria meningitidis, que produce meningitis epidémica, es una enfermedad infecciosa también producida por Neisseria. Tenemos la Escherichia coli, que produce diarrea, produce gastroenteritis. Hay diferentes tipos de Escherichia coli, diferentes variedades. Tenemos la Salmonella typhi, la Salmonella, que es una bacteria que produce fiebre tifoidea. Es una bacteria que produce un tipo de gastroenteritis que cursa con fiebre y diarrea. Tenemos la Shigella, que también produce diarrea, entre otras. El treponema, tenemos ahí el treponema pallidum, que produce la sífilis, una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, también es una enfermedad infecciosa, es de origen bacteriano. Y tenemos la clamidia también, que produce enfermedades infecciosas, produce una uretritis, una enfermedad de transmisión sexual. Por otro lado, tenemos las gram positivas. Bueno, las gram positivas se dividen en, hay estreptococos, hay estafilococos y hay corinebacterias, pero en general todas producen enfermedad en humanos. Los estafilococos, por ejemplo, están asociados con enfermedad en pueden producir, amigdalitis, pueden producir enfermedades, incluso diarreas, intoxicaciones alimentarias por las toxinas que producen. Bueno, hasta aquí, pues, digamos que hablamos de las enfermedades infecciosas de forma general y de las, más que todo, de tipo bacteriano, también de forma general. Ustedes ya ampliarán esto con el taller que les puse, con lo del video. Y bueno, espero que revisen este material, y en la próxima clase pues les hablaré también, les seguiré hablando de enfermedades infecciosas, digamos que la parte 2, la parte 3, porque aquí esto lo vamos a dividir en tres partes. Aquí hablamos ahora mismo de la parte 1 y 2, y el siguiente capítulo será una tercera parte.